Nos dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré de tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Señor, te hemos adorado. Ahora ponemos este tiempo en tus manos. Te pido por tu pueblo que atenderá el mensaje, que abras nuestro entendimiento. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya. Señor, toma mi vida en tus manos y límpiala si fuera necesario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentar, mis hermanos, puede sentarse. Bien, con la ayuda de Dios vamos a concluir la primera iglesia, el mensaje a las iglesias. El tema de esta última parte, Éfeso, la gran recompensa. Vamos a ver que hay una gran recompensa por parte de Dios a esta primer iglesia. Quiero recordar un poco para tener un poco el contexto de esta iglesia y del libro. Recordemos que la palabra Apocalipsis se viene de la palabra apocalipto, que significa recorrer el velo. Y Dios nos está recorriendo el velo para ver qué hay detrás de esta iglesia. Éfeso, juntamente con las otras 6 que hablan de una iglesia ideal, y encontramos, mis hermanos, un mensaje preciso para esta primera iglesia que se situó en lo que hoy es Turquía. Ahí se situó lo que es esta primera iglesia. La ciudad de Éfeso como tal no existe, mucho menos la iglesia. Ya vimos hace 8 días que Dios le demandó a esta iglesia que se arrepintiera, pero vimos al pasar de los años que la iglesia no atendió el mensaje. Éfeso fue conocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo por su culto a Diana o Artemisa, uno de los cultos más importantes de la antigüedad, y era una ciudad importante. Los teólogos le llamaban a esta ciudad como la tumba de los cristianos. Todo que llegaba ahí, todo esto que llegaba a esa ciudad, había muchos placeres, muchos excesos, y caían en esos placeres. Y en ese lugar Dios envió primero a Priscila, Aquila y Apolos. Fueron los que llevaron el mensaje a esa ciudad de Éfeso. Y posteriormente el apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros. Y en el tercer viaje se levanta la iglesia de Éfeso. Estuvo el apóstol Pablo por 3 años trabajando en esa ciudad y se establece la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pasan 4 décadas desde que el apóstol Pablo envía la primera carta a los Efesios, que tiene usted en su Biblia. 40 años después se escribe el mensaje del apóstol Juan a la iglesia en Éfeso. Si logramos, los que ya logramos estudiar y ver la carta a los Efesios, vemos que es una de las cartas más ricas bíblicamente que tenemos que los cristianos, porque es una epístola que nos habla de preguntas importantes para el cristiano. Yo le decía, hermano, algo que tenemos que tener el cristiano, paz y seguridad, es de que somos hombres y mujeres que sabemos de dónde venimos, para dónde vamos y quiénes somos. Eso lo encontramos en la palabra. Entonces, cuando leemos la epístola a los Efesios, encontramos una epístola que se divide en 2 partes.
del capítulo 1 al capítulo 3, nos habla de la teoría, de la enseñanza, de quién es Dios, de dónde venimos y para dónde vamos. Y a partir del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios encontramos la aplicación de la enseñanza de los 3 primeros capítulos. Y así es la Biblia. La Biblia siempre te va a decir cómo debemos de comportarnos, es decir, nos da conocimiento y luego nos va a dar cómo aplicar el conocimiento que recibimos de Dios. Entonces, 4 décadas después, el apóstol Juan, de parte de Dios, recibe la revelación a esa iglesia, a la iglesia de Éfeso. Era muy importante recordarles esto. Y entonces escribe en el versículo 1, dice que le escribiera al ángel, es decir, al responsable de la iglesia. Y esto debe de ser de gran importancia para los líderes. Cada vez que Dios levanta un líder dentro de una congregación, es un líder que tiene que asumir la responsabilidad. No con la iglesia, sino con el Señor que le da la bendición de servir en su reino. Yo no sé los líderes aquí, pero cuando nos reunimos, ahí tenemos una reunión, yo les decía a ellos, como pastor, soy muy cauteloso. Porque si algo no sale bien en este lugar, en las decisiones que tomamos, hay un responsable. ¿Y quién cree que es? El pastor. Y también por eso el pastor le pide a usted como congregación que siempre esté orando por el pastor y por los líderes de la congregación. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto, hablando de Cristo. Está la respuesta en Apocalipsis 1:20. Y luego habla de la omnisciencia de Dios, dice, yo conozco tus obras. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios conoce ¿qué? Las obras. Es decir, conoce Dios la manera como se conduce la iglesia. Aunque muchos piensan que pasan desapercibidos y que Dios no se da cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Dios le dice a esta iglesia en Éfeso, yo estoy enterado. Recordemos que la palabra Éfeso significa libertad o libertinaje, lo que significa Éfeso. Yo conozco tus obras. Y a partir de aquí comenzamos a ver virtudes que tenía esta iglesia. Tu fatiga, tu perseverancia, y que no puede soportar a los malos, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, fíjese, es algo importante en la iglesia. Y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero luego viene una exhortación y llamada de atención a la iglesia. Pero tengo esto contra ti, le está hablando a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Recordemos, hermanos, que Dios nos hablaba que de nada nos sirve tener tantas virtudes como iglesia si no hacemos las cosas por amor al Señor. La iglesia de Éfeso había dejado la efervescencia de servir a Dios. Porque una cosa es hacer las cosas y otra cosa es hacerlas de mala gana. ¿Usted ha visto con sus hijos? Cuando le dice a su hijo o a su hija, hazme esto, arregla tu cuarto, arregla la cocina, la sala, o vete a limpiar a los animales. Cuando el hijo va y lo hace de buena gana, observe, tiene características, lo hace a tiempo, lo hace bien hecho y se esfuerza. Y cuando el hijo lo hace de mala gana, ¿cómo lo hace? Cuando tiene ganas, si le da tiempo, y casi siempre lo hace mal hecho. Y siempre renegando. ¿Cómo se siente el padre cuando hace las cosas el hijo de mala gana? Mal, ¿verdad? Imagínese cómo se siente Dios con su iglesia cuando hacemos algo para su obra y decimos, ¿y por qué no le dijo al hermano que hiciera esto? ¿Sabe? Cuando alguien en la iglesia hace las cosas de mala gana, es una señal que se está perdiendo el amor por la obra de Dios. Y eso le pasó a Éfeso. Tenía muchas virtudes, pero le pasó algo, dejó su primer amor. Y luego viene el recordatorio que le da Cristo a la iglesia y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, el primer paso es reconocer la responsabilidad del descuido que hemos tenido. Porque casi regularmente, mis hermanos, cuando hay una falla,
el ser humano es muy orgulloso para reconocer que el error o la condición espiritual que está viviendo es responsabilidad de él mismo o de ella misma. Casi siempre buscar a quien echarle la culpa de nuestro estado espiritual presente. Entonces Dios le dice a la iglesia, recuerda por tanto, es decir, reconoce que fue una falla tuya, no fue de los demás. Y luego viene el siguiente paso. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Que significa cambia tu manera de pensar. Tiene que primero reconocer y luego tiene que haber un arrepentimiento. Y luego viene un verbo. ¿Cuál es el verbo? Y haz. El verbo es hacer. Y hacer tiene que ver con una acción, es decir, podemos reconocer que hemos fallado, podemos pedirle perdón a Dios en la oración, pero si no hay una acción acompañada de este arrepentimiento, de nada sirvió el arrepentimiento. Es como por ejemplo cuando el esposo le es infiel a la esposa y le pide perdón por la infidelidad o lo que dijo, y si sigue haciendo lo mismo, ¿será arrepentimiento? No. Entonces la Biblia enseña que cuando alguien pide perdón y reconoce, tiene que haber un acompañamiento, una acción de no volverlo a hacer. Entonces, ¿qué había dejado de hacer Éfeso? Había dejado su primer amor. Entonces dice, y haz las primeras obras, y haz las obras que hiciste al principio. ¿Cuáles eran? Aquellas obras que hacías con gozo. Que llegaba el culto del domingo y decías, mi amor, vamos corriendo al templo porque Dios va a hablarnos. ¿Sabe que una de las señales cuando se pierde el primer amor es porque ya no hay deseo de estar cerca de Dios? Cuando una persona comienza a distanciarse poco a poco de los cultos, porque un servicio, mis hermanos, lo primero que venimos aquí es adorar a Dios y que Él nos hable. Después viene la compañía con los hermanos. Pero cuando una persona comienza a distanciarse poco a poco, algo está pasando. Y puede ser una señal de que está perdiendo su primer amor. Entonces le dice, haz las primeras obras. Y luego viene una advertencia. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa quitar tu candelero de su lugar? Significa que que Cristo se quita de ese lugar. Y mencionábamos el ejemplo, mis hermanos. Qué triste es saber o conocer de una iglesia que se llama cristiana y que Cristo no esté dentro de su lugar. Y usted puede preguntar, ¿hay iglesias así, hermano? Claro, hay muchas iglesias así, que se llaman cristianas, pero que Cristo no está ahí. ¿Por qué? Porque la palabra que tienen no es la palabra de Dios. Se reconoce muy fácilmente una iglesia que no es cristiana, o que Cristo no está ahí, mejor dicho. ¿Por qué? Porque se hace lo que el hombre quiere y desea. Precisamente la semana tuvimos por ahí una experiencia que me hizo a mí reflexionar en relación a esto. Fuimos a visitar una iglesia de hace muchos años. Tenía yo el conocimiento que tenían sus servicios los jueves. Y llego yo ese día a la hora del servicio para hablar con los líderes de la iglesia. Y vengo yo apurado, corriendo, ajustando los tiempos. Cuando llego, encuentro la iglesia abierta y me dice uno de los hermanos, pastor, nos da mucho gusto que nos visite. Y le digo, ando buscando a los líderes, hermano. ¿No están? ¿Cómo que no están? Es que se suspendieron los cultos, mis hermanos. Entonces, esta congregación suspendió los cultos de entre semana por decisión de los líderes. Entonces, cuando yo escucho esto, digo, bueno, ¿qué tipo de líderes hay? Y le digo, ¿y por qué suspendieron los cultos? Es que vamos a ensayar para el culto de Navidad. No podemos cerrar un servicio por cerrarlo. Lo más importante es que Dios hable a su pueblo. Ahora viene una pregunta, ¿esa decisión basada en qué estuvo? ¿En el pensamiento del hombre o en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque uno logra ver las consecuencias. Entonces la Biblia advierte, quitaré tu candelero. Y no solamente podemos verlo a nivel iglesia, podemos verlo de manera personal. Usted conoce de gentes
que se llamaron cristianos y que hoy viven sin Cristo? Es la peor condición. La peor condición de una persona es saber que Cristo ya no está en su vida. ¿Y cómo se sabe que alguien o que Cristo ya no está en la vida de alguien? Solo véalo. ¿Cómo se conduce? Su comportamiento habla que Cristo ya no está en su vida. Entonces, le advierte a la iglesia: quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Era una advertencia seria. Y yo le decía hace 8 días, usted puede buscar en los libros de historia y puede buscar el lugar donde se estableció la ciudad de Éfeso y la iglesia de Éfeso, y no va a encontrar más que ruinas. Si usted va a Turquía y busca ahí en la costa del mar Egeo, no va a encontrar la ciudad de Éfeso. ¿Qué significa esto? Que esa iglesia de Éfeso no se arrepintió. Entonces, esto es una gran enseñanza cuando no hay arrepentimiento. Vamos a ver el siguiente versículo. Vamos a ver una de las herejías o de las corrientes herégicas más destructivas de aquel tiempo y sigue en la actualidad. Dice el versículo 6: sin embargo tienes esto, que aborreces. Ese verbo aborrecer, mis hermanos, es muy importante en el versículo, porque siempre vamos a encontrar en la Biblia lo que Dios aborrece. Es decir, la Biblia será el lugar donde encontramos las cosas que a Dios no le agradan. Y si a Dios no le agradan, tampoco le deben agradar a su iglesia. Dice el texto: tienes esto, que aborreces. Fíjese, no habla de la persona, habla de las acciones de la persona. ¿Sí logra verlo? Dice las obras de ¿quiénes? De los nicolaitas. La palabra nicolaita es una palabra griega que tiene 2 raíces. Una de ellas es Nikan, con K, que significa conquistar. Y la segunda palabra, Laos, que significa pueblo. Esto significa, una palabra con 2 raíces, significa de alguien que conquista con autoridad para manejar a su antojo el pueblo. Dijo Irineo de los nicolaitas que era una doctrina de herejías que llevaba a una vida de libertinaje. Las obras de los nicolaitas, mis hermanos, se refieren a imponer la jerarquía de ellos sobre el pueblo de Dios. Es decir, los nicolaitas, sus obras eran ponerse debajo de Dios, pero ponerse sobre la iglesia. Y recordemos que la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Ellos estaban usurpando el lugar de Cristo. Entonces, los nicolaitas era una doctrina en la cual subyugaban al pueblo de Dios y se imponían sobre ellos. Vamos a ver un poco de esto. Éxodo, dejo un apartado ahí, capítulo 19, versículo 6. Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Y usted puede preguntar, bueno, hermano, ¿y ese tipo de personas existen en la actualidad? ¿Todavía hay nicolaitas? Y sabe que tristemente sí, mis hermanos, o desafortunadamente existen. Y son muchos los que están caminando en ellos. 19:6 de Éxodo dice así. Vamos a leer desde el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está dando Dios al pueblo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Que serían ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente ¿qué? O sea, Dios estableció que todo su pueblo fueran sacerdotes, que ocuparan ese lugar. Pero hubo un descuido, mis hermanos. Déjenme concluir el versículo 6.
Estas son las palabras que dirás ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Significa que Dios deseaba que todos fueran sacerdotes, es decir, que ya no hubiera intermediarios entre el pueblo y Dios, sino que todos se acercaran al Padre a través del Hijo. Ese era uno de los deseos. Pero encontramos que en Éxodo 32, del 1 al 6, encontramos que Israel se hace en un becerro de oro, que es idolatría. Y a partir de ahí, mis hermanos, Dios designa una tribu que sería de sacerdocio en Israel. Sería la tribu de Leví. Y a partir de ahí, esa tribu se encargaría del sacerdocio. Entonces, encontramos que Dios estableció que todos solo fueran sacerdotes. Pero llega esta corriente de los nicolaitas y ellos dicen, nosotros vamos a ser los mediadores entre ellos. Primera de Pedro 2:5 nos habla un poquito más, vamos a buscarlo. Que Dios nos da a nosotros, después de recibir a Cristo, ser parte de ese sacerdocio. Un texto bastante importante, Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, dice, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Le está diciendo al pueblo, a través del apóstol Pedro, que seríamos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Adelante, el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, que dice, es decir, Dios nos dio ese lugar en Cristo Jesús, de buscarle a Él a través de Cristo. Ahorita lo hicimos en la adoración, lo hicimos en la alabanza, nos acercamos a Él a través de ¿quién? De Cristo. Pero hay un grupo en la actualidad muy conocido, que prolifera y que tiene mucho auge, que se llama el G12 o el grupo de los 12. Ellos establecen una pirámide donde uno debe de traer a otros 11 discípulos y la cabeza se pone para jalar a los otros. Él se pone sobre los otros 11. Eso es un nicolaíta, porque no los lleva a Cristo, sino él lo ponen para que a él lo sigan a ellos. Y este tipo de corrientes comienzan a manifestar una obra de las nicolaitas, porque no están llevando al hombre a que tenga un encuentro con Cristo, sino a que tengan un encuentro con su secta o con su manera de pensar o con su movimiento. Y si usted logra ver este movimiento en la actualidad, está proliferando mucho. Pero esa corriente nos habla de que ellos se ponen debajo de Dios, pero se ponen sobre el pueblo. Entonces, Jesucristo les habla a ellos, a la iglesia en Éfeso, y le dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas. Y esas obras, mis hermanos, tienen que ver con cosas de libertinaje. Les habla de cosas que tienen que ver con el descuido de su vida. Entonces, es muy importante, mis hermanos, el entender que la Biblia nos habla de tener cuidado con las obras de los nicolaitas, porque es una obra en la cual desplaza a Cristo de su lugar. Concluye el versículo 6 de Apocalipsis 2. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, dice Jesucristo, las cuales, yo también, ¿qué dice? Es decir, Cristo también aborrece las obras de los nicolaitas. Una persona que se ponga sobre otra persona para manipularla o manejarla es una obra nicolaita. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Usted ha escuchado de líderes que dicen, si se va de esta iglesia, le va a venir la maldición. ¿Qué es lo que quieren hacer? Controlar a la iglesia. Ese es un nicolaíta. Porque quiere tomar y usurpar el lugar que eso le corresponde. Dice el versículo 7,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Lo que Jesús le dice en el último versículo a la iglesia en Éfeso, le dice, oigan bien lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y hay una parte muy importante, mis hermanos. Vamos a ver Apocalipsis 21:6. Porque le habla de una gran recompensa. Habla de una gran recompensa y le dice en el versículo 7, al que venciere. Esa palabra o esa frase, mis hermanos, se repite en cada una de las 7 cartas a las iglesias y es una promesa de Dios solamente y exclusivamente para los vencedores. Dios no tiene nada para los que no son vencedores. Dios espera de su iglesia vidas victoriosas sobre el pecado y no solamente una aparente santidad. Entonces Dios le da una promesa única y exclusivamente a los que son victoriosos sobre el pecado. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 21. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ve al versículo 7. Al que venciere. ¿A quién? Es decir, esto es muy importante, iglesia. Porque la promesa no es para todos. Solamente es para los victoriosos. Ahora viene una pregunta. ¿Quién es alguien victorioso? Dentro estamos aquí. Es una muy buena pregunta. ¿Quién es un victorioso? Muy sencillo. Aquel que obedece la palabra de Dios. Sencillo. Si Dios te habla a través de la palabra, tú tienes o tenemos que creer y vivir lo que Dios nos pide. Eso es un victorioso. Porque si tú vienes, escuchas y no obedeces, eres uno que aparenta santidad. Pero tu vida no es una vida de victoria contra el pecado. Es una vida que solamente aparenta estar dentro de una iglesia, pero que no hay una victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es alguien victorioso? Es aquel que obedece y camina en la palabra de Cristo. Al que venciere, viene una promesa porque está el verbo en futuro, heredará todas las cosas. Y entre ellas, mis hermanos, iglesia del Señor, la vida eterna. Tú quieres ser poseedor de la vida eterna, tienes que ser un hombre o una mujer victoriosa. Que vienes, escuchas, pero haces la palabra de Dios. Todas las cosas, y vea otra promesa más. Y yo seré su Dios. ¿Para quién? Para el hombre o para la mujer victoriosa. Y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. Entonces, mis hermanos, el versículo 8 da una contraparte. Pero, y ese pero es terrible, los cobardes e incrédulos, porque alguien que no es victorioso es alguien incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque escucha, lee, entiende, pero no obedece. Entonces la Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, y comienza a dar una lista extensa, dice al final del versículo 8, no tendrán su parte, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, pero no serán parte del grupo victoriosos. Entonces, muy importante, mis hermanos, como iglesia, entender que solamente será la promesa de Dios o la gran recompensa que da a continuación el versículo 7 de Apocalipsis 2, solamente para un grupo selecto. No todos. El deseo como pastor es que todos en este lugar seamos parte de esos hombres y mujeres vencedores. Pero solamente van a ser vencedores los que logran vencer el pecado en sus vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto podemos preguntarnos, ¿cuántos de las iglesias o de la gente que asiste a las iglesias en la actualidad son gentes victoriosas? Por ejemplo, hoy podemos hacer un recuento. ¿Cómo estuvo nuestra vida durante la semana?
Fuimos en nuestro trabajo o en nuestros hogares hombres y mujeres victoriosos, es decir, le dimos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es muy importante, mis hermanos. Cámbiame este micrófono, hijo, por favor. Y luego viene la segunda parte del versículo 7 y dice que le daré a comer del árbol de la vida. Esto es muy importante, mis hermanos. Aquí les está hablando a quienes, a los vencedores, que les daría de comer, ¿de qué, hermanos? Y encontramos en Génesis 2, versículo 9, no lo busque, solamente anótelo, no lo vamos a ver todavía. Y allí encontramos la parte donde Dios crea a Adán y lo pone en medio del huerto. Y también ahí le da un lugar, un árbol para comer. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver esa parte. ¿Qué significa la gran recompensa de darle de comer del árbol de la vida? Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de ¿qué? Es decir, aquí encontramos un pasaje donde Adán y Eva, por causa del pecado, son desechados del huerto del Edén. Y ya no participan más del árbol de la vida. Ya no participan más. Es el pecado de desobediencia el que lleva al hombre a vivir separado de Dios. Pero encontramos en Apocalipsis 2, versículo 7, que a los vencedores van a participar de ese árbol de la vida que en una ocasión ellos participaron. Voy a darle dos citas, mis hermanos, vamos a buscarlas. Proverbios 3, 18. El pensamiento judío, mis hermanos, de aquel entonces, en relación al árbol de la vida, llegó a representar que el hombre podía representar el buscar a Dios a través del árbol de la vida, y lo encontramos en diferentes libros. Y Proverbios capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen, hablando de la sabiduría. Para los judíos, en su contexto, la sabiduría representaba el árbol de la vida, y hablaban de echar mano de ello. Ahí mismo en Proverbios capítulo 11, versículo 30, habla de que el justo echa mano de la vida, del árbol de la vida. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de ¿qué? De vida, y el que gana almas es salvo. Entonces encontramos en Apocalipsis capítulo 2, déjeme darle una última cita, usted la nota, y el Proverbios 15:4, no la vamos a leer, pero nos habla un poquito más. Y Apocalipsis 2, versículo 7, habla de una grande promesa. Dice que le iba a dar de comer del árbol de la vida. Es decir, a los que iban a ser en Cristo Jesús victoriosos, iban a tener una recompensa. Iban a participar de esa vida eterna. Juan capítulo 6, acompáñeme, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice, vamos a leer desde el 49. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera.
Y Jesús dice lo siguiente, Él se personifica: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida, que dice, hermanos, del mundo. Entonces, cuando encontramos en Apocalipsis 2:7 que les habla a los vencedores, les habla de participar del árbol de la vida, hablando de la persona de Cristo. Pero aquí hay un verbo importante, que es el verbo comer. Fíjense que ese verbo comer en griego, fago, significa alimentarse, significa comer y significa trabajar. Qué interesante. Entonces, en el versículo 7 dice que le dará a los vencedores a comer, a participar, a trabajar del árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Que la recompensa es de que ahora aquel que sea vencedor va a participar de una vida abundante en Cristo Jesús, de una vida de victoria contra el pecado. Y ese árbol, según el texto, dice que está en medio del paraíso, en medio del paraíso del Señor. La Biblia habla del paraíso, del lugar donde habita la presencia de Dios. Es decir, recordemos que algo alejó al hombre de Dios, se llama pecado. El hombre nace en pecado y vive una vida desviada en el pecado, pero encontramos que a la iglesia en Éfeso les habla a los vencedores que a ellos les iba a dar de comer o a participar o a trabajar del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, hablando de que el hombre regresaría a su estado original. Cuando Dios crea a Adán, ¿dónde lo creó? ¿O cómo era su relación con Dios? Era una relación de comunión, donde tenía él la bendición a Adán de convivir con su creador. Lo que lo separó a Adán y a Eva fue el pecado de desobediencia. La gran recompensa para la iglesia en Éfeso es de que al ser victorioso iban a regresar al estado original que Dios estableció con Adán y Eva. Y esa es la gran recompensa, mis hermanos. Si un día nosotros tenemos que participar o tenemos que estar cerca de Dios, sería muy importante que estemos cerca de Él para caminar conforme a su palabra. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 17. Juan 20. Versículo 17. Y aquí encontramos un pasaje en el cual Jesucristo ya resucitó. Y esto ya lo vimos anteriormente cuando abordamos la serie de la tentación. Que Jesús le dice a Marta y a María que no lo tocaran, porque a partir de ahí iba a comenzar a caminar el pueblo siguiendo a Cristo a través de la fe. Dice el versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, aquí Jesucristo habla acerca de que ese Dios, el Padre que Él estaba obedeciendo, también iba a ser nuestro Padre, o va a ser nuestro Padre, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Y eso se cumple cuando los victoriosos, en Apocalipsis 2:7, participan del árbol de comer. Y ese comer, mis hermanos, nos habla de una manera o de una vida continua. Una vida victoriosa es una vida que mantiene su caminar continuo en el Señor. Y ese árbol de la vida está, dice, en el paraíso de Dios. Es decir, en la misma presencia de Dios, de acuerdo a la Biblia, ahí vamos a estar los victoriosos. Entonces, es un tiempo muy importante para nosotros como iglesia, mis hermanos, que en esta mañana estemos conscientes
de que necesitamos vivir una vida de victoria contra el pecado. Lo que más está haciendo estragos hoy en la vida del cristiano es el pecado, que es lo que nos aleja de Dios. Y hay una gran recompensa para esta iglesia en Éfeso, que los victoriosos podrían participar de la gran bendición del árbol de la vida. Vamos a ir concluyendo con una cita, mis hermanos, para poder nosotros. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes. ¿Qué nos hizo, hermanos? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Y esto es muy importante, que Dios quiere recordarnos como iglesia aquí en Timilpan. Cuando Él nos hizo con una facultad de tener comunión permanentemente con el Padre a través de Cristo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es muy importante el saber, mis hermanos, que vivimos una vida de comunión permanentemente con Dios Padre en Cristo Jesús. No vivamos una vida descuidada. Ya no vivamos una vida en derrota, sino una vida victoriosa en Cristo Jesús. Porque Él nos llamó a ser más que vencedores contra el pecado. Y así concluimos, mis hermanos, esta primera iglesia de Éfeso, que es llamada a ser una iglesia victoriosa. Y para ellos, los que van a vencer, los victoriosos, van a tener la recompensa del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle a Dios gracias en esta mañana por su palabra.